Gloria in excelsis Deo. Laudamus. Lectura del capítulo 5 del libro del Génesis según la traducción de Monseñor Straubinger. El linaje de Set. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán lo hizo a imagen de Dios. Los creó varón y mujer y los bendijo, y los llamó hombre, en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, al cual puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después de engendrar a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enós, y vivió Set después de engendrar a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Enós tenía 90 años cuando engendró a Cainán. Vivió Enós después de engendrar a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Cainán tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Cainán después de haber engendrado a Mahalalel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yared. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años, y murió. Yared tenía 162 años cuando engendró a Enoc. Vivió Yared después de engendrar a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años, y murió. Enoc tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Anduvo Enoc con Dios, viviendo después de engendrar a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Lamec tenía 82 años cuando engendró un hijo, al cual puso por nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo de nuestras manos, causado por la tierra que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. Comentarios de Monseñor Straubinger. Adán, como padre del género humano según la carne, es figura o tipo de Cristo, el restaurador del género humano en sentido espiritual. La longevidad de los patriarcas es un problema no explicado aún suficientemente, porque conocemos muy poco los antiguos sistemas cronológicos. Sabemos, por ejemplo, que los babilonios adjudicaban a sus primeros reyes mucho más años que la Biblia a los patriarcas. Por ejemplo, a Enmedurana, rey de Sipar, 72.000 años, según otra versión 21.000. Mas ante todo hay que tomar en cuenta que antes del diluvio las condiciones de vida eran diversas de las actuales, y que en la tradición del texto de este capítulo hay muchas diferencias entre el hebreo, el samaritano, el de los 70 y de la Vulgata, lo que prueba que no tenemos seguridad sobre el valor exacto de los números. Entre los modernos, muchos invocan el carácter simbólico de los números, muy usado en la antigüedad. Otros recurren a la posibilidad de lagunas en esta genealogía, dando el verbo engendrar el significado de varias generaciones, como sucede también en la genealogía de Cristo. Interesante es el modo como
San Jerónimo explica la longevidad de los patriarcas. Luego que la serpiente antigua, enredado ya el primer morador del paraíso en lazos de víboras, lo arrojara a esta tierra, trocada la eternidad en mortalidad, la sentencia divina dilató la vida del hombre como una segunda inmortalidad por espacio de 900 y más años. Después, al recrudecer poco a poco el pecado, la impiedad de los gigantes provocó el naufragio universal del mundo. Entonces, limpiado el mundo, por decirlo así, como por un bautismo, la vida del hombre se redujo a más corto término. Del patriarca Enoc, que desapareció sin haber visto la muerte, dice la Sagrada Escritura en otro lugar: Enoc agradó a Dios y fue trasladado al paraíso para predicar a los pueblos la penitencia. Eclesiástico, capítulo 44, versículo 16. En la carta de San Judas leemos que el patriarca Enoc anunció a los impíos el castigo, y San Pablo lo alaba como ejemplo de fe en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Muchos padres sostienen que Enoc ha de venir por segunda vez, como Elías, para combatir al anticristo, y la exégesis tradicional toma a Enoc y a Elías por los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y siguientes. Hay un libro que lleva el nombre de Enoc, pero por ser apócrifo no ha sido recibido como canónico, aunque gozaba de mucho prestigio en la era patrística. El nombre de Noé significa consuelo o consolador.